Un saludo. En este video vamos a hablar sobre las sociedades de filiación maternal, uno de los capítulos del libro Estudios de Psicología Primitiva del doctor Bronislaw Malinowski. Así que para empezar o para, digamos, para dar una lectura global de cómo se dan estas filiaciones maternas y la importancia de este parentesco dentro de la familia y dentro de las comunidades indígenas troviandesas, que fue donde él desarrolló el estudio, se puede decir que la filiación materna es todo eh, un complejo mecanismo social y psicológico en donde el parentesco genera muchos elementos acerca de lo que tiene que ver sobre, no solamente sobre la mamá, sino el papá, la autoridad, y cuestiones mucho más trascendentales como el matrimonio, incluso la vida y la muerte. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que resalta mucho el doctor Malinowski en los estudios de psicología primitiva y este mecanismo social de configuración de autoridad basado en la madre. ¿Mm? Entonces, la filiación materna uterina habla sobre la descendencia, habla sobre el parentesco y establece las relaciones sociales, y las relaciones sociales desde lo materno es diferente a las relaciones sociales que se construyen desde la autoridad, entre la autoridad paterna. ¿Mm? Entonces, la madre estructura el cuerpo del niño. Se dice que en la sociedad troviandesa y en la raza Nassim, la madre era la que estructuraba el cuerpo del niño. Este pensamiento es muy parecido al pensamiento lacaniano de la teoría del bebé en el espejo, donde habla sobre el papel fundamental de los padres, pero en particular de la madre, en la construcción de la figura y la identidad del niño, y que la madre, digamos, provee al niño esos elementos perturbadores de identidad, porque el niño no da cuenta de ellos, sino que es presión materna. Lo mismo también habla Melanie Klein cuando habla del devorar el pecho, y cuando habla del devorar el pecho habla de que el niño adquiere la figura de la madre por un acto también de supervivencia y de placer. ¿Mm? Entonces, ese es un mecanismo social en donde la madre presiona para que el hijo se parezca a ella. eh, y más cuando hay ausencia paterna, pues digamos que esa configuración se hace mucho más fuerte. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el hijo viene de la mamá, hacen parte de la misma sustancia, entonces deben haber relación alguna. Y si es desde ahí, cuando dice que usted es carne de mi carne, entonces el papá no viene siendo nada, el papá viene siendo un proveedor, el papá viene siendo eh, una figura de autoridad, pero no hace parte de la misma sustancia de la madre. Muy interesante. Entonces, si bien esto es sociología basada en estas análisis de estas sociedades primitivas, los psicoanalistas mucho tiempo después también ya hablaban de esto. Entonces, esa importancia de que la madre hace al niño de su propia carne, habla de que de esa misma carne también proviene la madre, y de ahí para allá las hermanas en estas sociedades de filiación materna, las hermanas son las que tienen más figura de autoridad que los mismos varones. Muy interesante, ¿sí? Y entonces a partir de ahí ya estaríamos hablando de rasgos de descendencia, y de sucesiones del rango y jefaturas que se dan dentro de la familia. A esto se le llama concepción familiar matrilineal, basadas en el parentesco, y en el parentesco materno, y en las líneas matrilineales de concepción. Bueno, entonces, digamos que a partir de allí, la madre genera todo un montón de procesos psicológicos en el niño, ¿sí? Entre los que se destacan, mmm, digamos, los procesos de cognición, ¿sí? Donde el niño atiende su realidad, se identifica con su realidad, se identifica con sus intereses, sus sentimientos, las emociones, y con la carne. La identificación con la carne es un término que utiliza el doctor Malinowski en el texto, y la identificación con la carne es la identificación morfocorporal que el niño tiene con su mamá. ¿Mm? Y no es solamente parecerse con la mamá, ¿sí? Sino que ese parecerse con la mamá involucra un montón de cosas, como son elementos de la conducta y el temperamento, o elementos de la personalidad, que también son, digamos, más que modelados, heredados también, aunque no hay manera de comprobarlo. No hay manera de comprobar esta posición genetista solamente desde lo empírico analítico, o sea, solamente de lo que se ve. Entonces,
¿El hombre cómo participa en esto? Pues el hombre participa como un hombre que está, como un sujeto que está imbricado en una familia, una persona que es sujeta a derechos y a las órdenes de la mamá, un hombre que es casado, un hombre que es la pareja de la mujer, y los nativos lo llamaban como Tomacagua. Entonces, es simplemente, digamos, una posición biológica del hombre que no involucra tanto las figuras de autoridad, lo ético y lo moral, sino que es una persona ahí. Me llama la atención cómo esto se parece mucho, digamos, a las sociedades, algunas sociedades de animales, en donde también se puede ver esto. Hablo particularmente de las abejas, hablo también de los leones, donde los leones solamente hacen como la figura del macho, pero quien genera más la figura de autoridad entre los cachorros es la hembra, y en las abejas también se ve mucho que digamos, los machos son únicamente los encargados de, 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 de reproducir y dentro de las colmenas, y la hembra es la que lleva todo el protagonismo, particularmente la reina, y los machos, conocidos como zánganos, no sirven para nada, por así decirlo. Por eso por eso se extrapola la figura del zángano con digamos, en las sociedades, con la del macho, que no sirve para nada. Entonces, es bueno tener clara esta definición, que corresponde no al término, no a un significado etimológico, sino que corresponde más a una aplicación basada en lo cotidiano, en los hechos de la vida real, tal como el matrimonio, el divorcio y los esponsales. O sea, para mí el matrimonio puede significar una cosa diferente para otra persona que tiene 50 años de casado. El divorcio para mí puede significar una cosa, y para otras personas que son casadas y llevan muchos años, el divorcio puede tener otro tipo de significado. Entonces, aquí los significados, estas definiciones, no hacen parte de lo etimológico, pero sí hacen parte, digamos, de la definición desde lo cotidiano. A esto se le llamaría definición empírico-analítica. Así que la palabra tama, el tomacagua, para los troviandeses es el papá que no sirve para nada. El tama sería el padre, el marido de mi madre, ¿sí? Pero aún seguimos viendo que dentro de estas definiciones está la autoridad matrilineal, en donde el hombre, digamos, simplemente emerge como una figura, como el marido, como el esposo, más nada. El tama, aún así siendo el marido de mi madre, yo lo quiero mucho. Entonces, entre el tomacagua es solamente una figura que está ahí, no hay un vínculo afectivo. En el tama sí. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de un significado más basado desde lo emocional, desde lo sentimental. Expresa un sentimiento típico de un niño, de afecto hacia un hombre maduro o mayor. Nosotros bien sabemos que esos sentimientos afectivos pueden también ser simbólicamente generados no solamente con el padre, sino que también pueden ser, digamos, proyectados hacia el tío, hacia el padrino o hacia el hermano mayor, para hablar de una figura simbólica de un papá. Entonces el niño cómo se identifica con la mamá, empieza a interesarse en las necesidades inmediatas, en las preocupaciones del hogar y de la casa. Bueno, si uno mira en el psicoanálisis, la identificación se hace desde recién nacido, desde el contacto con el seno materno. Pero en el texto de psicología primitiva habla cuando el niño empieza a interesarse en las dinámicas familiares y hacerse partícipe de los problemas. Entonces, muchas veces hay hogares en donde el niño crece en hogares separados y el niño sufre mucho porque el niño quisiera ser partícipe de querer unir a papá y mamá, o si hay problemas económicos, el niño quisiera trabajar. Entonces, de esto habla acá. Estamos hablando de un niño que se vincula emocionalmente con los problemas de la casa, ¿sí? Y digamos, ¿esto qué va a generar en el niño? Esto va a generar algunas complicaciones en su identidad, en el sentido de que no se va a ver como un niño que es sujeto a unos procesos de aprendizaje o conocimiento, de ir a la escuela, sino que va a ser configurado como un niño trabajador desde muy pequeño. Bien, el niño así, desde muy pequeño, él va aprendiendo los deberes,
él va aprendiendo las restricciones, a eso se le llama en psicoanálisis castración, cuando el niño empieza a ver que tiene que modificar su forma de ser, que no debe atender tanto las pulsiones, sino que el niño, para evitar la angustia del super yo, la angustia moral, el niño debe integrarse a una sociedad familiar y adoptar cierto tipo de normas, de principios que él debe obedecer. Entonces, ahí dentro de ese clan, el tama sería la figura totémica, el niño, el tama viene siendo un padre, pero la figura matrilineal y la autoridad de la madre no se acaba, ¿sí? Y eso va a ser para siempre, ¿no? Digamos, dentro de esta sociedad indígena. ¿Por qué es importante hablar de esto? Por aquellos niños que no conocen a su papá, por aquellos niños que experimentan cierto rechazo paterno y, digamos, elevan a figura totémica a la madre. Entonces estos niños solamente crecen con la figura autoridad de la mamá, y el niño desde allí aprende a ver su realidad. Esto es muy interesante, ¿sí? Y desde esas figuras de autoridad matrilineal, el niño empieza a asociar un montón de cosas, como los vínculos afectivos con las mujeres, como cuestiones de rechazo hacia ciertas figuras de autoridad basadas o ciertas figuras masculinas de la autoridad, a enaltecer la figura materna de autoridad o la figura femenina. Bueno, pero esto dependiendo de cómo el niño ha generado en sí el abandono paterno o este padre ausente, las afectaciones psicológicas del caso. Bien. Pues decir que en la existencia de los individuos y particularmente de los niños, el sexo masculino genera unas extrañas complicaciones, digamos, dentro de esta cultura. También uno puede decir que dentro de otras culturas o dentro de casos particulares en donde el padre no se eleva figura totémica, no se da como una figura de autoridad, pues esto puede generar violentas interrupciones de la continuidad en la vida, ¿sí? Porque la figura paterna, así como tal cual como lo dice Lacan, si no existe se debe inventar o se debe generar el proceso de forclusión, lo llama así el doctor Jacques Lacan, que es de manera simbólica inventar una figura de autoridad, ¿sí? Porque es importante en toda familia y en las sociedades la doble influencia de los principios paternos y maternos, porque desde allí se genera una arquitectura bien interesante en la vida del individuo, en todo, en cómo se percibe, en cómo se ve en la sociedad, en sus gustos, en la manera de sentir, en la manera de pensar, de resolver sus problemas, de hablar, de relacionarse con los demás. Esto es muy importante. Entonces, esa es la precisión adecuada que se buscaría para que la persona pudiera reconocerse como un sujeto activo, una persona sin, digamos, con los mecanismos básicos para enfrentar la vida, y que ojalá pueda ser estructurada desde las dos figuras, desde la figura masculina y desde la figura femenina. ¿Y por qué? Pues porque nosotros como seres humanos, si uno mira la biología, nosotros somos XY, o sea, tenemos una posición femenina, tenemos una posición masculina, nos identificamos con una de las dos. No, eso no quiere decir que seamos gay, y si los que son gays, pues también, o sea, dependiendo de diversas situaciones en la vida, vamos a ser masculinos o femeninos, vamos a adoptar una actitud pasiva o una actitud femenina, y digamos dentro de lo sentimental, habrán personas que generarán sentimientos muy femeninos, estoy hablando desde mi posición masculina, y por ejemplo, si a mí me gusta una chica, yo necesito explotar mi lado femenino para conquistar a esa chica, porque la mujer se enamora de una persona en la cual ella se ve reflejada. Eso lo hablaría las teorías del estadio, del bebé en el espejo. O sea, uno se enamora en imitación y en reflejarse con otra persona que sería el ideal del yo o el ideal de uno. O sea,
sería algo así como enamorarse de una persona que es mejor que yo, o enamorarse o enamorarme de la persona que es la versión mejorada de mí misma. Bien, entonces, si ven ustedes como la filiación materna no es una cuestión ahí que simplemente es así y ya, y la mamá es la que manda. No, la cuestión es aquí de que la filiación materna construye todo lo que tiene que ver con el carácter femenino del individuo, ¿sí? Los sentimientos, las emociones, eh, lo erótico, eh, lo artístico también es una posición muy femenina, y el hombre, lo masculino, construido en un individuo, sea hombre o mujer, significaría la disciplina, la fuerza, el coraje y la determinación. ¿Mm? Y eso no quiere decir de que una mujer no tenga coraje ni determinación. Eso significa de que hay elementos que son muy propios del poder, de lo totémico, y hay otros elementos que son muy propios del germen vital de la mujer y lo que en sí la mujer transmite. ¿Mm? Y bueno, y cómo a partir desde la experiencia un padre puede ser padre, el padre que yo quiero, o el padre ausente, o un padre que no sirve para nada, o una persona que simplemente es una zángana, por decir así, y la abeja no tiene la culpa de que sea un zángano. Así que, y todo esto hace parte de qué? De la vivencia, de la historia de vida de cada individuo, de la cultura, y habrán culturas que son muy matriarcales, que son muy feministas, pero habrán otras culturas que le dan mucha incidencia al papel del hombre, tanto que son tan machistas que las mujeres mismas, ellas mismas se anulan. Y la cuestión acá es que todo obedece mucho a la historia de vida, esta configuración paterna y esta configuración materna obedece mucho a la historia de vida de la familia, al estilo de vida que ellos llevan y digamos también a la cultura, que es la que le genera los roles a cada individuo. En ese sentido, los roles, la cultura dice que la mamá ideal debe tener ciertas características bien definidas y que el papá, la cultura le dice que su rol, porque el rol es el papel que la cultura le provee o le suministra a alguien para que lo cumpla idealmente, el rol del papá sería cierto tipo de características que debe aplicar para ser integrado como un buen papá a la sociedad. Entonces, aplicar ese tipo de características o digamos, de condiciones hace que una mamá sea una buena mamá y hace que un papá sea un buen papá. ¿Sí? Entonces, aquí la condición, la cuestión es cómo eh, esa filiación materna, siendo de gran protagonismo, configura la identidad de un individuo y no es solamente algo casual que pasa y que es una mamá que debo atender, no, va a tener sus consecuencias. Y esta mamá también puede ser una mamá, para decirlo en términos del doctor Bronislaw Malinowski, puede ser una mamá tama, una mamá que yo quiero mucho, o una mamá tomacagua, que es una mamá que no está pendiente de mí. Y eso también va a tener consecuencias e implicaciones en la vida del niño y en su futuro. Pues esto fue como una breve clase sobre lo que es la importancia de la filiación materna en las sociedades, si uno mira más allá, y también en la vida del individuo. Y digamos que vea que hablar de la mamá es hablar del papá, aunque el papá esté ausente, porque estamos hablando de una relación bipartita, aunque sea dicotómica y que haya discusiones entre ambos, es una relación que es muy codependiente y complementaria. La mamá es lo que papá permita y el papá es lo que la mamá permita en elementos de autoridad también. Eh, y digamos, vean ustedes cómo en esta relación matrilineal la mamá se encarga de anular la figura de autoridad, aunque el papá esté ausente, aunque el papá quiera. La cuestión es muy complicada en elementos de configuración totémica, que es quién tiene el poder y quién es el que suministra la autoridad. ¿Ven? Y bueno, aquí podríamos hablar horas de eso. Entonces, dependiendo de los estilos de vida de la familia, dependiendo de esas relaciones de pareja, pues cada uno construirá dentro de su familia o dentro de los niños quién es el que manda, la mamá o el papá. Y eso, como ya lo dije,
va a tener muchas implicaciones en la vida del niño, en su futuro. Espero que les haya gustado el video y compartan mi clase. Que estén muy bien. Adiós.